Elecciones autonómicas en Asturias. Saludamos a través de la línea telefónica al candidato de Podemos a la presidencia de Asturias, que es Emilio León. Emilio León, un abrazo, gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros por llamarnos. Decíamos, Emilio León y una persona que non apareció de repente en esto de les llutes polítiques, ¿no? Ya nos conocíamos del tema de la madreña, Emilio, pero lleves cuanta ya en el tema ¿no? Sí, como mucha xente que está participando en Podemos e xente comprometido social e profesionalmente, que tiene una trayectoria importante detrás de les espaldes y que en un momento determinado pues decide dar un paso al frente para salir de la situación en la que nos encontramos. Emilio, ¿cómo llega esa proposición, por decirlo de alguna manera, para encabezar la lista de Podemos Asturias? Pasamos un año entero recorriendo toda Asturias, diciendo ya a la xente que ya era importante agarrar con esos manos el futuro, el presente y camudar la situación de Asturias, y llegado el momento y era importante que de aquí pusiera un poco la cara en este proyecto en un momento importante para Asturias, y falando con la xente que participaba en los círculos, falando con la xente que siguió un poco dende el entamu Podemos, decidimos que tocaba a mí, aunque como podéis imaginar non llelo más lo que lle apetezca aún cuando se levanta por la mañana presentarse a presidente, ¿no? Aunque sea todo un orgullo para nos el presentarnos y representar a los asturianos y las asturianas en la Xunta General. Precisamente en eso queríamos entrar, Emilio, como decíamos, también na nosa plataforma interésanos la propia persona, ¿no? Imagino que dentro de lo que hay una campaña será un traballo, unha enguedella pero importante, ¿no? Sí, y un trabajo importante, y es verdad que los ritmos na política, sobre todo en términos electorales, son distintos de la que teníamos en los movimientos sociales, donde hacíamos las cosas más eliquino, pero es muy ilusionante, la gente está con muchas ganas de cambiar las cosas, y eso da mucho puxo en la recta final de esta campaña, pero las cosas no van a terminar el 24M, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir capturando Asturias, y venir como lo veníamos haciendo antes, ¿no? El esfuerzo y es simplemente una gotina más, pero también es verdad que contamos con mucha más gente que se fue sumando en los últimos meses. Emilio, aparte lo que ya el fenómeno Podemos, dejando a un lado lo que son les encuestes y toda esta historia, evidentemente va a agarrar mucha fuerza. No se sabe cuántos diputados va a algamase, pero lo que ya en idio y que vais a entrar con fuerza en el Parlamento asturiano, ¿no? Sí, no estamos confiados en entrar no solamente en el Parlamento, sino en camudar las cosas, la cultura política que tenemos en Asturias, el que sea un bezu para los representantes institucionales, el consultar todas las cuestiones importantes, entrugar a la gente, al pueblo asturiano, y ese es el verdadero objetivo que tenemos en Asturias. A partir de ahí, el número de escaños es importante, está claro, pero sobre todo es sentir el respaldo, lo importante es sentir el respaldo de la gente. Y aparte, bueno, decía esas encuestas que siguen dando pues una cantidad de votos pero importante a los partidos habituales, ¿no? ¿Cómo interpretáis desde Podemos? Van apareciendo encuestas que van camudando, pero ¿cómo interpretáis eso desde Podemos? Bueno, de un lado, decíamos al comienzo, alentamos de toda esta historia, el cambio es posible, no va a ser fácil, sabemos que las herramientas con las que cuenta el bipartidismo, en el caso del terreno institucional, son todavía muy importantes, pero poco a poco va viéndose cambios importantes, ¿no? Al contrario de lo que sucede en Andalucía, en Asturias no se pueden presentar los equivalentes a Chávez y Griñán, ya estamos ganando, ya estamos cambiando cosas, y vamos a ver todavía muchos más cambios en esta recta final. Queden unos 3 semanas en es que es muy posible que sea una sorpresa mucho más allá de lo que digan las encuestas, que no recuellen realmente ese mar de fondo que ilusionó a tanta xente en les europees naide contaba con nos, algamamos un 13,67% de los votos, y para ellos que está todavía muy abierto el escenario de estas elecciones, mucha gente no tiene decidido todavía a quién va a votar, y para ellos que para nos va a ser divertido, va a ser ilusionante, y vamos a ser capaces de convencer a mucha gente que nos va a conocer en estas casi 3 semanas que nos queden de campaña. Emilio, ¿qué esvilla podíais hacer de las propuestas de Podemos para que la xente, para dar conocencia a la xente a los que nos siguen?
Ponemos sobre la mesa 6 cuestiones que para nos son importantes. En el programa hay muchas propuestas interesantes en los distintos campos, en distintos domines de conocimiento, en los distintos domines de necesidades sociales, pero para nos hay 6 cosas que son especialmente urgentes e importantes. Una ley de dignidad garantizada que recorre cuestiones como el acceso a la alimentación, el acceso a la electricidad, pero también a la cultura, al deporte, cuestiones que entendemos que son básicas para la ciudadanía asturiana. Vamos a también poner arriba de la mesa una ley de rescate rural. Entendemos que la construcción territorial de Asturias tiene que estar mucho más equilibrada, que es importante que haya igualdad de oportunidades y una visión a largo plazo en todo el territorio asturiano. Les sales tienen que dejar de estar excluidas de la política asturiana, en que nada más nos acordemos de ellas llegar en las elecciones, como fueron los partidos tradicionales. Hay un rescate para pymes y para autónomos, para tratar de no solamente aliviar la situación de la gente que más dificultades tienen a la hora de entamar un pequeño negocio, de levantar la persiana, sino también para aquellos que tuvieron dificultades, cometieron de algún error y van a ser respaldados por una administración que tiene que remar en la misma dirección. Por supuesto, va a haber medidas de transparencia, de lucha contra la corrupción. En Asturias, desgraciadamente, sabemos mucho de redes clientelares, de corrupción. Una de las propuestas es la creación de una unidad anticorrupción para controlar y meter mano en estas cuestiones que no solamente suponen una inmoralidad, sino que también cuesten muchas perres que son necesarias para impulsar otras políticas alternativas. Y por supuesto vamos a tener iniciativas relacionadas con la precariedad laboral y con la participación. Entendemos que no tiene que quedar nadie solo y sola frente a las consecuencias de la crisis, al mismo tiempo que los más ricos y las más riques siguen acumulando perres a costa de los asturianos. En trubes concretas, en este caso, relacionadas con los medios de comunicación. Tenéis en los medios de comunicación más afines a otros partidos, siempre ponen titulares muy espectaculares. Hubo un titular que falaba de que si tuviste en las llistes de Andecha, tema de que si vais a suprimir los toros, todas esas cosas, ¿qué puedes contar, Emilio? Bueno, son un tratamiento mediático que muchas veces no responde a la situación que estamos viendo. Muchas veces las direcciones de los periódicos no saben leer que estamos ante un momento que ya es histórico y conténtense con dar noticias, con dar titulares que no son especialmente relevantes. En el caso de las medidas del programa, aváncenles sin realmente de explicarles. En el caso de Recrea, y por ejemplo, no se dice que lo que se está hablando es de reestructurar, auditar el funcionamiento de los entes, de esa administración paralela que conocemos también en Asturias y que es muy importante el que se sigan prestando determinados servicios, pero bajo un control público, y lo que proponemos en el programa es eliminar un número importante de altos cargos que están convirtiéndose en una carga que no están justificados y que fueron puestos a deu, y eso abarca distintos ámbitos en el terreno cultural, económico, y que es súper importante el revisar, ¿no?, de una administración comprometida. En el caso de las noticias, otras cuestiones relacionadas con el maltrato animal, está claro el compromiso de Podemos contra el maltrato animal. Para nosotros es importante el conservar determinadas tradiciones, pero no aquellas que sean lesivas, ¿no?, con los animales, ni mucho menos con las personas, ¿no? Entendemos que eso es súper importante tenerlo claro. Y en lo que respecta a la noticia de que tuviesen las listas de Andechastur, ya le expliqué en los medios de comunicación que tenía gente en aquel momento que conocía, que tenía militancia en distintas organizaciones políticas. En aquel momento ya era muy difícil, casi como lo llega ahora, el presentarse, sobre todo en pequeños concellos donde la presión ambiental del bipartidismo ya era súper importante, y que ellos decían mi DNI, como se lo podía haber deseado a otras formaciones con las que de alguna manera pues tenía vínculos de gente con la que estaba compartiendo las mismas luchas en el campo social. Nunca milité en ningún partido, colaboré en aquellas campañas o en aquellas iniciativas a nivel político que me parecían interesantes, con propuestas puntuales, pero no pasé de ahí la mi vinculación con ninguna organización,
pero sigo manteniendo, como agora, pues amigos e amigas que están militando noutras organizaciones que non comparten proxecto con Podemos. Emilio, y por otro lado, digamos que los que son más nacionalegos o más favorables a lo que é el asturiano criticaron abondo lo que foi la coincidencia de ese acto con Íñigo Errejón col tema de la manifestación de la oficialidad. Que pasou aí o bueno, non foi casual a historia? Que nos podes contar? Bueno, para nos non vos presta el que coincidan los dos actos. Estamos falando de una campaña electoral que entama el día 8, que coincide tamén col acto del PSOE. Para nosotros é per importante el entrar con fuerza na campaña. Para nos que é a mellor contribución que podemos facer polos derechos lingüísticos. Hubiésemos prestado estar e vamos a estar con xente comprometida dende Podemos con la defensa de la lingua. Van a estar unha parte de la militancia de Podemos na manifestación, e outras persoas vamos a tener que estar dende antes nel acto, na preparación del acto que entama en Xixón. Les intervenciones políticas serán a partir de les 8 menos 20, e va a ser un pouco xusto. Van a estar na manifestación Daniel Ripa, Lucía Montejo, aparte, por supuesto, de Xure Lipe, Lluís Miorbiz e de outra xente que lleva muchos años participando, como lo veníamos facendo de outras persoas na manifestación del día de la lingua. Pero uno de los problemas de les axendes apretaes, de xente que tiene lo complicado el recorrer, porque como podéis imaginar, tanto Íñigo Errejón como Pablo Iglesias tienen una agenda bastante apretada. Consideraban que Asturias era clave, que ya era tan importante el entamar la campaña, hacer el acto más importante de Podemos a nivel estatal en Asturias, porque en Asturias vense posibilidades de un cambio que, como en otras ocasiones a lo largo de la historia, Asturias iluminó, dio luz al cambio en otros lugares. No, decían, porque les críticas venían un poco a que, como está también Sánchez, el del PSOE, pues decían que parece que Asturias lle el terreno y que queda desplazado lo que somos nos mesmos, ¿no? Bueno, non sei por que esa percepción. Lo que estamos facendo de Podemos, facémoslo por nos mesmos. E failo xente de Asturias, non? Creo que el fecho de que te Pedro Sánchez en Asturias tamén alentamos la campaña e é significativo de la atención que está concitando lo que está pasando en Asturias. En Asturias vuelve a estar en el primer plano político a nivel estatal. Non salimos nada más que les noticias del tiempo. Asturias tiene un peso importante en esa batalla política entre quien quiere que las cosas sigan como están o quien realmente apuesta por cambio, y eso non supón para nada el deixar de lado outras reivindicaciones que son históricas, y una pena que coincida con la manifestación, pero podía haber coincidido con otras reivindicaciones de tipo laboral. Non é la primera vez que nos pasa esto, pero sabemos que la gente va a entender que lo que estamos haciendo es un esfuerzo hiper importante por cambiar aquellos que están bloqueando la situación, el que impiden que muchos derechos que deberían ser ya oficiales, estamos hablando de la lengua, pero también de otros derechos como la vivienda, como el acceso a un trabajo digno, y que no lo van a hacer, ¿no? Y es importante para nos el entamar ese impulso en la campaña electoral, y creemos que vamos a conseguirlo. Mucha gente está esperando, mucha gente va a acudir a la manifestación de la oficialidad, y muchos van a tener que estar también en la decisión. Afortunadamente non é como otros años en los que mucha menos xente movilizada. Una de las cosas que trajo el 15M y que a lo que dio continuidad Podemos es que mucha gente despertó políticamente y sumó, y fue posible que tengamos un pie en SCAE, en Esplaces, en la movilización social, y otro pie dando la batalla en el plano más ideológico, político, en el campo de las instituciones. Yo, parece que no es restar, sino precisamente estamos demostrando que hay fuerza suficiente para dar pulsos y batallas en los distintos terrenos. Ya para rematar, y dándoteles más fondos gracias que nos atendieres, Emilio, y como sabemos que tienes una senda muy apretada, hicimos como hacemos también cuando estamos en la televisión, un hashtag que era Entruga Emilio, y vamos a hacerte dos muy rápides, que la primera, Cristina Tuero, entrúganos por la pernomada oficialidad, que siempre están criticando a Podemos. ¿Oficialidad sí o no, dicen?
Bueno, y una entruga que me parece que ya respondimos en muchas ocasiones, pero no hay problema, volvemos a responderlo a corto plazo, que y el plazo en el que vamos a poder realmente cambiar las cosas en los próximos meses. Hay un compromiso claro de introducir medidas en el programa que devuelvan la dignidad, que devuelvan la posibilidad de respetar los derechos lingüísticos y en el plazo, en cuanto sea posible, una reforma del estatuto que recuella muchos derechos que están escaecidos ahora mismo. Tenemos claro que es importante el impulsar la oficialidad de la lengua asturiana como herramienta para garantizar los derechos, pero que va a haber que seguir trabajando. La oficialidad no es la última parada, ¿no? Después de la cual podamos dormirnos, sino que lleve una herramienta más y en cuanto sea posible, pues sería importante el algamala. Y la otra entruga relacionada también con nos, porque somos el único medio que utiliza 100% el asturiano y agradecemos que también utilice el asturiano para esta charra. Entruga nos ibanllera por el modelo de la radiotelevisión pública, el modelo de Podemos, claro. El modelo de Podemos es un modelo en el que te representa realmente la población asturiana, la su diversidad y, por supuesto, la su diversidad en materia lingüística. Para vernos que la lengua asturiana hay una de las grandes escaecías, pero también la participación ciudadana, la información rigurosa en términos económicos, políticos y sociales. Muchas veces vimos que Radio Televisión, la RTPA, tuvo utilizada de manera muy partidaria. Para vernos que es importante el revisar la política de comunicación y volver a ponerla a la vanguardia de las radios a nivel y las televisiones a nivel del Estado. Para vernos que en Asturias hay un capital humano, mucha gente creativo que puede hacer de la RTPA un modelo sin necesidad de tener una televisión excesivamente cara. Podemos hacer un servicio público que satisfaga las necesidades de la población asturiana y que pueda ser imitado en otros lados. Pues más nada, Emilio León, muchísimas gracias por este tiempo para esta plataforma multimedia Alderiques de Asturias y seguiremos en contacto y veremos a lo largo de la campaña. Un abrazo, gracias Emilio. Un abrazo, muchas gracias.